Hoy es la última clase y por eso hoy, hola Carlos, buenas noches. Hoy vamos a hablar, vamos a recordar, a repasar un tema que son pues los objetivos de desarrollo sostenible. Hola Edna. Y vamos a hablar de algo que se llama la construcción del nuevo orden mundial. Pero antes quiero, bueno, hoy como es la última clase, es la última oportunidad que tienen pues para eh, participar, para tener ese punto de participación, esa nota de participación que vale, ustedes saben, el 20%. ¿Cómo les fue con los videos? Bien, sí, señor. Mañana me voy a sentar todo el día a ver videos. Vamos a ver qué tan creativos son ustedes para hacer videos. Pero No, yo antes no de soy eso, nada creativo para eso. ay, pero seguro lo hizo bien. No, no lo hice muy bien. Antes de eso, eh, antes de pasar a este tema, y porque vamos a hablar de algo que se llama el nuevo orden mundial y el liderazgo del mundo, quiero que empatemos el tema del choque de civilizaciones con este tema. Quiero escuchar su opinión sobre lo que está pasando estos días en un país del que hemos hablado mucho en clase. Estos días han pasado cosas más allá del coronavirus y de la crisis económica y de la crisis social, etcétera, etcétera. Estos días Estados Unidos ha estado en boca de todo el mundo por la serie de protestas grandísimas que se han dado a raíz del asesinato de George Floyd en Minneapolis la semana pasada. Para los que no saben, si no lo vieron, porque de pronto mucha gente no lo ha visto, George Floyd era un afroamericano que fue arrestado por unos policías y el policía, uno de los cuatro policías que lo arrestó, lo asfixió, lo asesinó poniéndole la rodilla en su garganta y pues la autopsia reveló que George Floyd murió por asesinato. Y eso pues ha llevado a una serie de protestas, a una serie de crisis en un país donde vamos a ser serios, vamos a hablar en serio. Los que quieran ir hablando vayan levantando la mano mientras yo termino. Esto no es cosa de hoy, esto no es cosa de ayer, esto no es cosa de hace una semana, esto es cosa que pasa muchos años y pasa con los afroamericanos, pasa con las mujeres, pasa con los inmigrantes, pasa con los homosexuales, pasa con todo aquel que no sea, entre comillas, caucásico. Entonces yo quiero saber, quiero escuchar su pensamiento a la luz de todo lo que hemos hablado en clase durante este semestre, eh, de ese contexto nacional y global y de esos análisis que hemos hecho acá en clase, pues yo quiero escucharlos, quiero saber ustedes qué piensan. Entonces empezamos contigo, Andrea, buenas noches. Buenas noches a todos, buenas noches, profe. Buenas noches. Te escuchamos, adelante. Bueno, Hablemos de Donald Trump. con respecto al caso del afroamericano, pues sí es lamentable. Estados Unidos ha tenido un historial de abuso de fuerzas policíacas y ha sido muy marcado el racismo que ellos tienen. Eh, y también pues no solamente con los afroamericanos, sino con casi toda la población latina o inmigrante. Y eso ha notado que pues no ha cambiado en nada. O sea, esos casos como el del muchacho afroamericano de ahorita se ha presentado en otros digamos, momentos. Y pues como ahorita por la pandemia, pues da rabia que pues tras de que estamos bien fregados, ellos se pongan en esas y maten un señor. Sí, de pronto cometió una falta porque según la historia, él hizo unas compras con unos billetes falsos, pero pues tampoco era como para haberlo matado, pero sí fue exceso de fuerza para tratar de someterlo y pues ni siquiera le importó que el señor se estaba ahí asfixiando y no retiró la rodilla. Eh, es difícil porque pues tienen un presidente que fomente ese tipo de acciones contra las diferencias y que no debería ser. No menos en este siglo que se supone estamos más globalizados, tenemos más educación, eh, estamos buscando, digamos, como más paz, como, no sé, más tecnología, tenemos como más herramientas, pues esas cosas del pasado no deberían ser todavía tan marcadas, pero lo hay. Y pues
entiendo el alboroto porque Estados Unidos es un país de afluencia de muchos inmigrantes y uno se siente, bueno, yo no vivo allá, nunca he ido, pero se siente uno identificado con la agresión que reciben por parte de las autoridades allá en ese país. Y eso me hace recordar porque cuando yo estaba haciendo el video de tarea, también vi varias casos como el de, creo que un homicidio en Texas de unos mexicanos o algo así, también los mataron. O sea, el Ku Klux Klan es, digamos, uno de las insignias que más se recuerda de Estados Unidos y ese tipo de actividades que no deberían todavía estar ahí. O sea, como que si no quisieran acabarlas, como si antes las protegieran, no deberían existir. Es que eso es lo más triste de todo, que Donald Trump es misógino, homófobo, racista, xenófobo, o sea, el tipo es una joyita completa, o sea, de verdad es nefasto. Pero hay algo que yo quiero tocar, yo creo que todos hemos dicho estos días, Black Lives Matter, ayer hicimos el Blackout Tuesday, pero eso no pasa solo en Estados Unidos, acá también pasa, ¿y por qué no decimos nada, Sebastián? Buenas noches, profe, buenas noches, Buenas compañero. noches. Bueno, profe, yo tengo como dos opiniones y también como unido a lo que tú acabas de comentar sobre la situación que pasa en Colombia. Y es que, digamos, con lo que veíamos de nuestra lectura para el video y toda esta idea del choque de civilizaciones, vemos que hay una idea que, digamos, que en Estados Unidos, que es la idea de la fuerza, la idea del poder, ha intentado como mantener por mucho tiempo. Digamos que casualmente ayer antier veía unos tweets de senadores republicanos que decían que en Estados Unidos el racismo ya se había superado, que esto había sido como un incidente aislado, pero que era un caso ya superado el tema del racismo. ¡Qué gente tan cínica! Del Partido Republicano Norteamericano. Entonces yo lo pensaba como con lo que leíamos, profe, que claramente lo que hay es hay unas diferencias, hay como, digamos, en Estados Unidos y creo incluso en lo que mencionaba en mi video, incluso aquí en Colombia, que son, digamos, civilizaciones o si queremos ver el mismo país con muchas diferencias, con muchas vertientes, pero claramente los que tienen el poder siempre quieren establecer, pues para su supremacía, una idea, y esta idea siempre va también ligado con lo de la raza. Y digamos que en Colombia no es un país tan alejado de eso, que somos un país demasiado fragmentado, lo que hablábamos incluso en unas clases anteriores sobre la construcción de identidad, realmente no tenemos una identidad establecida de que esto es ser colombiano, sino que tenemos unas identidades que aprobamos y que precisamente algunas se dan hacia un enfoque de poder y esas son las que se quieren como hacer prevalecer. Digamos que el caso de Estados Unidos me parece súper interesante y más como por la cuestión que ahora la fuerza que tiene, la fuerza mediática que se tiene hoy en día, que digamos no se tenía en otros momentos. Digamos que no es el primer caso de un afro asesinado así brutalmente, ni en Estados Unidos ni en otro lugar del mundo, pero me parece que el nuevo momento por el que estamos atravesando nos permite como como informarnos como muy al instante de todas estas cosas y eso es también a lo que lleva a que la gente como que haya salido a las calles de esta manera y pues como que esto fue como un desencadenante de muchas problemáticas por lo que han venido atravesando Estados Unidos anteriormente y sobre todo con este último mandato presidencial. Y yo creo que incluso eso pasó aquí en Colombia de pronto un poco el año pasado, en noviembre, también como que a partir de un hecho como que se intentó como rebelarse un poco contra tantas cosas que estaban pasando. Pues lástima que aquí las protestas se fueron a vacaciones y fueron vacaciones eternas, pero bueno, ese es como mi comentario respecto a esos dos puntos, profe. No lo llames vacaciones, llámalo el coronavirus. Porque si no No, te profe, apuesto que seguiríamos protestando. pero profe, ¿no recuerdas que las protestas en noviembre pues estaban así en un auge impresionante? O sea, realmente en nuestro tiempo moderno como que se había dado
pues desde muchos ángulos, incluso la gente que no salía a marchar así fuera mediáticamente se pronunciaba que el cacerolazo, etcétera, y se comenzó a acercar esta época decembrina y como que no, que venga, que es que van a iluminar, que venga, que esto y lo otro, que ay, que no, o sea, no sean rabones que vienen al día de velitas, no jodan el día de velitas, Es que ay, no hay nada no hay nada que le guste más al colombiano que una fiesta. que el 24 de diciembre no sean mamertos, que el 24 de diciembre es para estar con la familia, dejémoslo para enero, ay, no, es que los reyes, no, ya en febrero tocó y mira, y si eso se fue dilatando, Y el dilatando, coronavirus. dilatando, y el coronavirus y perdió mucha fuerza. David, David, no te oigo. ¿Ahora sí? Ya, ahora sí. Ah, ya, que se me había desactivado el micrófono. Buenas noches, profe y Buenas compañeros. noches. Profe, pues una cosa que a mí me cuestionó muchísimo sobre ese hecho, pues bueno, son dos cosas, digamos, para ser puntuales. La una, eh, cuando uno ve, por ejemplo, un acto de barbarie de esos, uno dice, bueno, pues qué clase precisamente de entrenamiento de educación recibió esta gente, digamos, desde su infancia o en la academia de policía o lo que sea. El hecho es que, digamos, si en algún momento, digamos, dentro de su pénsul o lo que sea de materias que vean, en algún momento tienen que ver ética o algo así, la pregunta es, ¿por qué hay mucha gente a la que por más de que se le enseñen cosas de ética en la universidad, en la academia, lo que sea, esas materias no entran, por más de que, digamos, las personas las pasen? Lo digo es porque, pues, también mirando, aquí hay muchos abogados, cito textualmente, por ejemplo, a este señor Granados, em, que es graduado de la Javeriana. Como abogado, pues obviamente tiene sus maestrías, especializaciones, todo lo que sea. Y uno dice, y esta gente que actúa tan mal, porque digamos, nunca todo lo que se les enseña de ética en el colegio y todo eso nunca entra, si me hago entender? O sea, no, como que eso no cala, y hay mucho profesional que le pasa eso. Y lo mismo inclusive hasta en los mismos estudiantes que uno tiene. Y uno dice, por más de que uno quiere como a veces inculcar en el aula esa clase de valores, a veces en las personas no cala eso. Entonces, por ejemplo, por más de que se habla de derechos humanos, por más de la declaración que hubo en 1948 después de haber vivido esa barbarie de la Segunda Guerra Mundial, estos países no han interiorizado para nada esos derechos, y el artículo, creo que es el cuarto, que habla de que ninguna persona puede ser sometida a penas ni tratos degradantes. eh, no sé, o sea, digamos, es como difícil que eso cale. Entonces es como cuestionante esa parte. Gracias, David. Bueno, hay que recordar que Estados Unidos, de todas maneras, es signatario de muchos tratados de derechos humanos, pero no ha ratificado ninguno porque, pues como ellos se creen así, lo más top del mundo. Luis Felipe, Buenas noches. buenas noches. Bueno, hablando sobre ese tipo de temas de racismo y todo esto, nosotros todavía tenemos esa palabra de raza. A mí me parece que raza solamente hay una, y ese es el gran problema que no entienden las personas, que solamente por el color de piel no se debe discriminar a una persona. Lamentablemente nuestro país tiene ese problema. Por eso sacan curules, digamos, para el Senado, que son minorías. Y generalmente entre las minorías están las personas de color. Y eso ya es una Y discriminación per se. eso es una discriminación ya. Entonces no estamos lejos de que, bueno, lo que decía en la primera intervención que la compañera realizó acerca de que nosotros estamos en un mundo civilizado, por así decirlo, eh, que no debería haber esclavitud, pero todavía hay esclavitud en China. Entonces, esclavitud no solamente de personas que son como trata de blancas, bueno, en fin, cualquier cantidad de temas, porque también en África todavía tienen ese problema.
en el problema de los africanos y la esclavitud a varios países para realizar trabajos forzados o para llevarlos a diferentes puntos. En Brasil se utilizó muchas personas para las, bueno, para recoger cultivos de cierta, de cierta índole y también trabajar en minas y todo esto. Entonces, digamos lo que la estigmatización en cuanto al color de piel siempre ha sido fundamental y Estados Unidos es un país que hasta hace más o menos 40, 50 años tuvieron que sacar esto, o sea, tuvieron que ponerle mucho énfasis a eso porque todavía habían estados que todavía eran esclavistas. Y a pesar de que varios países, como, o sea, a pesar de que varios países entraban a ese foco a mirar a ese país, porque muchos estados tenían ese problema, sabiendo que Washington ya había declarado cierta cantidad de leyes para la esclavitud, pero aún así seguían esclavizando a las personas. Y no es mentira que, digamos, en Estados Unidos hay barrios de blancos y hay barrios por así decirlo, de negros, de gente de color. Allá hay como fronteras invisibles, hay supermercados donde solamente pueden comprar ciertas personas y ciertos supermercados donde compran otras. Y la fuerza policial, pues, eso no solamente pasa en Estados Unidos, solamente mirar acá lo que ha pasado, solamente ver cómo a ese señor de edad lo cogieron entre cuatro policías y lo tuvieron que movilizar, golpeándolo y todo. O sea, esto no solamente pasa en Estados Unidos, eso pasa en casi todos los países. Así es. Edna, Hola, buenas noches. hola. Bueno, yo creo que en este momento, digamos que las protestas que se dan allí también están como muy relacionadas con la sensibilización que hay a nivel mundial por el tema del coronavirus. Entonces, obviamente sí hemos sabido que aquí la discriminación, el tema de que Estados Unidos siempre ha pasado por encima de muchas razas, de muchas generaciones y situaciones a lo largo de la historia, pero digamos que ahorita ese punto de las protestas que se dan allí tienen que ver también mucho con la sensibilización y que hoy por hoy, como ya mis compañeros han dicho, lo tienen como un foco, pero realmente aquí en nuestro país tenemos que ver como casos tan duros como fue lo que pasó con el tema de las últimas protestas que se daban, violaciones a derechos muy fuertes con los jóvenes, bueno, con todo, y que hoy por hoy acá también tenemos muchas situaciones y la gente hoy por hoy ya nuevamente vuelve a retomar que aunque no se divulgue mucho porque ahorita el foco está allí en Estados Unidos, las protestas de los camioneros, la gente sin comer, el tema de las personas que salen acá a hablar de los venezolanos, de la inconformidad que tenemos con la gente que pide, que tiene hambre hoy acá en nuestro país y no podemos subsanar esas necesidades, pero que realmente son personas y quisiéramos que no estuvieran para que no nos afectaran tanto acá a nosotros. Entonces, todo esto se está viralizando en el mundo, pero realmente es lo que ya pues han manifestado todos. Es una secuencia, eso es a lo largo de la historia y que no, parece que esto no tiene fin, aun cuando se da una civilización, cambios económicos, culturales y todo, como que seguimos en la misma raíz. O sea, la discriminación se sigue dando, nuestros líderes sociales siguen en la misma tónica de que son desaparecidos porque no van, y así se repite, o sea, como que si hay avance en otros aspectos, pero realmente en un tema social como estos de discriminación y de violación de derechos humanos, pues sigue latente. Y es súper triste. Yo veo que en vez de mejorar cada día somos como peor, ¿no? Karen. Hola Doc, ¿cómo Hola, estás? muy bien. ¿Y tú? Bien. Pues ya que hablábamos como de ese racismo, también podemos hablar un poco de la transfobia que se dio acá con la muerte de Alejandra, una chica trans, en la cual se le omitió el prestarle el servicio a la salud, ¿no? Eh, no se lo prestan porque le discriminan porque tiene VIH. Y me parece tenaz que a estas alturas de la vida, estando pues
o sea, en este siglo, en este momento, discriminemos a alguien no solo por su color, sino porque tenga una enfermedad de transmisión sexual y además porque es trans. Entonces, eso me generó como mucho impacto, porque la verdad es algo que nos afecta no solo pues a ese tipo de personas, sino a nosotros también. Entonces, si yo no soy trans, pero tengo una enfermedad de transmisión sexual, ¿no me pueden atender? O sea, es como tan ilógico que dejen, o sea, que nos vieron esos derechos tan presentes en nosotros, tan inherentes, por simples cuestiones o pensamientos estúpidos, en mi concepto. Ese caso también fue, o sea, para mí fue muy triste, la verdad. El cómo todos rechazamos, ¿no? Un servicio, eso es un trabajo, para mí lo es, que es el trabajo sexual. Y también le tenemos fobia a ese tipo de cosas. Eso no es un trabajo, eso es para la gente alegre. Y pues lo que hacemos es como dar tipos de opiniones que realmente no, o sea, llegamos como a afectar no solo a ese tipo de personas, sino de diferentes formas. También con el racismo, lo que pasó en Estados Unidos con el señor Floyd, el cual sí no sé el por qué fue que lo arrestaron ni nada de eso, pero pues es muy triste ver ese tipo de noticias estando hoy en día en estas situaciones tan tenaz. A George Floyd lo arrestaron porque pagó en un supermercado con un billete de $20 falso, supuestamente. Lo que tú hablas parte del desconocimiento de las personas, es decir, cuando las personas no conocen algo o no saben de algo porque no se informan, es muy fácil discriminar. Yo creo que, y esta es una afirmación muy polémica, pero yo creo que todos tenemos algo de racistas, algo de homófobos, algo de xenófobos, porque todos, de una u otra manera, hemos discriminado a alguien por su color de piel, por sus preferencias políticas, por sus preferencias sexuales, por su religión, hasta por su equipo de fútbol. Carlos. Hola, profe. Hola. Bueno, yo el aporte que quería hacer con respecto a la noticia que sucedió en Estados Unidos, pues claramente, como se había dicho anteriormente, no solamente fue allá donde suceden cosas como esas, y hubo un caso aquí en Colombia, Puerto Tejada, eso es En como Puerto Tejada, Cauca, sí señor. de Anderson Arboleda, que era un muchacho de 19 años que murió por muerte cerebral. Entonces fue por un golpe que la policía el golpe que le dio en la cabeza y murió por muerte cerebral. Y aquí no hubo Black Lives Matter, aquí no hubo Blackout Tuesday, aquí J Balvin no salió diciendo nada, aquí Karol G no salió comparando a su perro, que su perro podía ser blanco y negro y no había racismo. Eso es lo que me indigna a mí, porque nosotros no decimos nada de lo que pasa acá. Es que ya estamos tan acostumbrados a eso. Estamos como acostumbrados a ver afuera lo que sucede, pero no en nuestro país asuntos como esos que son importantes para el desarrollo de nuestra sociedad y que también nos la está afectando. Exactamente. Natalie, ¿tú qué piensas de todo este tema? Bueno, profe, como ustedes lo estaban diciendo, yo creo que nuestra sociedad ha normalizado en nuestro país esos actos de violencia que pues realmente nosotros hemos vivido por tantas décadas, por tantos años en una violencia constante. Entonces yo creo que también eso hace que la gente normalice todos estos actos que pasan dentro de nuestro país y pues nos da igual realmente si matan o no matan a alguien, independientemente de quién sea el que lo asesine. Pero entonces ya cuando hablamos de un país como Estados Unidos, todo el mundo se indigna. Yo iba a decir lo que mi compañero estaba exponiendo sobre el caso de este muchacho. Me parece también que pues históricamente el racismo en Estados Unidos ha llegado a niveles muy altos. No recuerdo cómo es que se llama este momento, donde en Estados Unidos había baño para negros y había baño para blancos. Ahí se ve solamente en ese actuar
cómo es que el racismo era o es, aún sigue perpetuo en Estados Unidos. Lo que pasa es que pues obviamente ahorita tenemos redes sociales. Por ejemplo, si no hubiera existido estas redes sociales como Facebook, Instagram, todo esto, este nivel de tecnología, yo creo que esto hubiera quedado por debajo. Y aún lo más indignante de esto, de la muerte de este señor George Floyd, es cómo este hombre pues lo somete contra el piso y pone su rodilla sobre él, pero cómo sus compañeros ven esto y tampoco, o sea, tampoco hay como respuesta por parte de ellos. O sea, es gente que realmente es deshumanizada, o sea, es gente que realmente no tiene como esa, algo que decía otro compañero anteriormente, como esa ética, como, oiga, venga, no, lo que usted está haciendo está realmente mal. E incluso estaba leyendo anteriormente ese acto de arrodillarse. Muchos jugadores de béisbol en Estados Unidos lo hacen como símbolo de protesta contra el abuso policial que se vive en Estados Unidos. El año pasado, en el 2017 pasó algo muy similar. Se hizo apertura a un juego. En Estados Unidos lo que tienen que hacer es pues ponerse la mano en el pecho y pues comenzar a cantar el himno viendo la bandera. Muchos de los jugadores se arrodillaron como símbolo de protesta y pues estaba el presidente Donald Trump criticando esto, que cómo era posible que no había un respeto hacia la bandera y hacia el himno, pero pues es claro que, o sea, todo lo que pasa en Estados Unidos con el racismo realmente llega a niveles de violencia exuberantes, pero también tenemos que mirar la violencia que pasa aquí con las comunidades afro en el Chocó y cómo estas comunidades son, incluso las podemos categorizar como las comunidades más pobres que existen en Colombia, en el Pacífico. Creo que eso no es algo que no debemos dejar pasar por alto. Y que aparentemente a nadie le importa. Yo creo que esto que Exacto. voy a decir ya lo saben, pero tengo que decirlo. No soporto a Donald Trump. No lo soporto. Juan. Bueno, buenas noches, profesora y compañeros. Buenas noches. Creo que estoy de acuerdo, bueno, iba a decir varias cosas que acaban de decir mis compañeros. Creo que me queda algo muy marcado y me llegó una frase pues, a la mente que dijo uno de mis compañeros, no recuerdo si es Luis Felipe Sebastián, sobre la esclavitud. Y recuerdo una frase que leí, no sé de quién es, donde la esclavitud no fue abolida, sino se amplió a todos los colores. Y creo que realmente es así, es decir, hoy manda el que tiene poder, el que tiene dinero y se cree estar por encima de los demás. Y es algo que choca y por eso pasan este tipo de circunstancias. O sea, estamos viendo todos estos fenómenos comenzando por el racismo y también por un abuso de poder. Entonces el poder está ahí como el que presiona, el que manda y el que está por sobre todo lo demás. Y por otro lado, en cuanto a, digamos, a lo que pasó ayer sobre todas las publicaciones, a mí lo que me da como, o lo que me molesta es que esto de la empatía, esto de el antirracismo se vuelva más una moda que algo realmente razonable. ¿Qué es lo que va a pasar realmente? Sí, porque, o sea, todos tenemos que tuitear sobre eso porque si no estamos out. todos estamos informándonos sobre lo que pasa a nivel mundial, pero si pasa a nivel mundial, es decir, cuando pasa, si alguien publica lo que pasó ayer, pues creo que todos aplaudimos, más esa persona no publica nada sobre si la muerte de un líder social o la muerte sobre un líder afro o algo que pasa sobre lo que pasa todos los días. Entonces tiene que volverse como algo popular para que la gente reaccione y creo que eso es lo que realmente me molesta. Estoy completamente de acuerdo contigo. Gracias. Michael. Michael no vino. Ah, entonces, ¿por qué tiene la mano levantada? Buenas noches, compañeros. Buenas noches, profe. No, pues yo solo quería resaltar nuestros medios de comunicación, que cuando unas personas salen a manifestar en otros países y los llaman protestantes y manifestantes y mejor dicho, los protegen y eso. Y aquí en Colombia salen a manifestar y los tildan de terroristas, marihuaneros, bueno, mejor dicho, la discriminación completa. Eso uno y lo otro, puesto de la persona de color que mataron en Estados Unidos. De hecho, sobre eso hay una película, se me olvida el nombre,
pero este caso fue en unas vías, en el metro, creo que fue en Nueva York, donde un policía también le dispara a una persona que tiene detenida, le dispara por la espalda a un hombre negro. Y literal, de eso hay una película y creo que cada año le hacen conmemoración a este señor y bueno, y a la familia, creo que algo así sobre los homenajes que le hizo el hijo el día de la muerte, el día del velorio. Véanse una película que se llama The Black Klansman, de Spike Lee, donde habla sobre todo lo que pasaba con el Ku Klux Klan en los Estados Unidos. Elizabeth. Hola, profe. Hola. Estaba pensando que lo que pasa en Colombia en realidad con los asesinatos y tantas injusticias es que al colombiano no le afecta en la medida que no le pase a sí mismo o a alguien cercano. Por ejemplo, no sé, un caso para comparar. Cuando pasó todo lo de la dictadura en Argentina, lo que ellos decían es, mataron a un argentino, desapareció un argentino y era uno más de ellos. Acá cuando pasó lo de Soacha es como, ay, los hijos de las señoras de Soacha, ah, sí, las mamás de Soacha. Entonces, como que nosotros no tenemos una identidad colectiva lo suficientemente fuerte como para pelear por una causa común y de hecho creo que por eso estamos como estamos. Porque si no puedo llegar a mi trabajo porque hay protestas, entonces estos son vagos que no me dejan ir a trabajar porque no pelean a otra hora y no se fijan en lo grande que están peleando, que educación pública, sino que solamente se preocupan como por el momento y ya. Otra cosa es que decían que el racismo no solamente basta con no ser racista, sino que hay que ser antirracista. Y en Colombia creo que también tenemos un poco de eso muy implícito, muy disimulado cuando nos referimos a alguien. El negro, el gordo, somos súper discriminadores. Y creo que tenemos un ego los colombianos terrible y no nos damos cuenta como de ese tipo de situaciones como de la persona cercana o que puede ser uno más de nosotros, sino que como no me pasa a mí no me importa y sigo derecho y paso por el lado del muerto, o sea, grabo si pasa algo grave, si hay pelea grabo pero no me meto, o sea, esto es un capítulo de Black Mirror, pero no hacemos nada más y creo que el problema de fondo es el tema de la identidad, que en muchos países ya se ha vuelto mucho más fuerte el tema de la identidad cultural que creo que nos falta muchísimo tiempo para poder llegar hasta ahí. Oiga, a mí sí me han recomendado esa serie Black Mirror, pero a mí esas series como muy science fiction no me gustan, pero me va a tocar verla, oiga, está tan terrible. Es lo que yo les decía. Pero, profe, es que son cosas que parecen ficción, pero que uno las analiza y son reales. O sea, hay un capítulo donde pasan un montón de cosas terribles y la gente solo graba. O sea, nadie interviene, aunque estén matando al de al lado, sino solo graban y graban. Y o sea, es como una exageración de lo que ya pasa. Es lo que yo les decía. Todos tenemos algo de homófobos, algo de racistas, algo de xenófobos. Todos hemos criticado a alguien por gordo, por flaco, por alto, por bajito, por mono, por pelirrojo. Como, o sea, el decir no es que todas las monas son brutas o lo que hablamos de los choques de micronivel, que todos los países son habladores perdón la palabra, que todos los países son habladores de mierda, que todos los costeños son flojos, que todos los pastusos son bobos. Esas son formas de discriminación. Y nosotros no lo hemos entendido. Hay gente, he escuchado gente que dice, yo apoyo a los homosexuales, pero si un hijo mío sale homosexual, yo no lo apoyo. ¿Cómo así? ¿Lo apoyo o no lo apoyo? Gente que dice, no, yo apoyo a las protestas, pero el hijo mío no puede salir a protestar. ¿Cómo así? ¿Apoya o no apoya? O sea, como decía Elizabeth, nosotros no tenemos una identidad colectiva que nos permita identificarnos con algo. Y eso en un mundo como este, que es el mundo de los objetivos de desarrollo del milenio, que quería traerlos hoy para recordarlos, porque me parece que debemos tenerlos presentes siempre, estos 17 objetivos que de aquí al 2030 se deben lograr, pero que yo creo que no los vamos a lograr. Hoy en día, a raíz de la crisis del coronavirus, hay más pobres en el mundo, hay más gente muriéndose de hambre en el mundo, hay más gente con problemas de salud física y mental. Yo creo que muchos de nosotros en estos casi 3 meses que vamos a cumplir encerrados hemos sufrido de ansiedad, hemos sufrido de depresión, hemos tenido episodios de estrés. En tiempos del coronavirus no hay educación de calidad para todos, para ustedes, para nosotros.
Ha sido un choque tener que vernos o tener que pasar de vernos en un salón de clase a estar acá en un computador. Es decir, o sea, creo que eso nos ha permitido, eh, nos ha, nos ha hecho ser más conscientes de lo que tenemos, de lo que no tenemos. Hoy en día muchas mujeres están conviviendo con su agresor y muchos hombres con su agresora, porque yo insisto que el tema de la violencia de género es en ambas vías. Nos hemos dado cuenta que hay gente que no tiene acueducto, que no tiene alcantarillado, y cómo queremos que la gente no se enferme si no tiene ni siquiera un lugar de recolección de basuras. ¿Cómo podemos crear energía limpia si lo que tenemos es un montón de países que se pelean por petróleo? Con tasas de desempleo del 20%, ¿cómo queremos que la gente tenga un trabajo decente y que el país crezca económicamente? Con empresas que se están quebrando porque no pueden acceder a un crédito, porque no pueden producir. ¿Cómo queremos que haya innovación? ¿Cómo queremos que los ricos dejen de ser más ricos y los pobres dejen de ser más pobres? Sí, como estamos hoy, con gente sacando trapos rojos a la ventana para que se den cuenta que se están muriendo de hambre. ¿Cómo vamos a construir una ciudad más sostenible si estamos al borde del colapso? Tuvieron que cerrar una localidad de 1.200.000 habitantes por 14 días. Quizá lo único que vamos a hacer es a consumir más responsablemente, porque nos vamos a dar cuenta que tenemos que, señor. Y con ese tema, ¿cómo es posible que salgan nuevas noticias a decir que se están muriendo la gente, o sea, se muere más gente de hambre que de COVID-19? Pues evidentemente, o sea, es que evidentemente, si la gente no tiene que comer, ¿cómo le va a pedir a usted un padre de familia de 5 hijos que no salga a la calle si no tiene que darle de comer a sus hijos? O sea, esta mañana, hoy en el noticiero veía una señora en Cali que vive en un barrio que se llama Siloé, que es uno de los barrios más deprimidos de Cali. Decía, es que yo llevo 4 días dándole a mis hijos arroz con lentejas porque no tengo un pedazo de carne. Y me toca salir a buscar para las lentejas. O sea, ¿cómo pretenden que esa señora con 4 niños encima se acueste y diga, no, mañana no voy a salir, me voy a quedar a cuidar la cuarentena, porque es que, no, me va a venir y me van a traer no, las ayudas no llegan, es que no llegan. Juan Carlos. Muy buenas noches. Hola. Profe, mirando estos objetivos que para el 2030, pues a mí me parece muy utópico, ¿no? En el papel, pues... En el papel todo se ve bonito. Sí, todo se ve hermoso. Pero mirando, analizando las cifras, profe, que eso me puso a reflexionar un poco. Si somos más de 6.000 millones de habitantes en el planeta, y según las estadísticas, 2.300 millones no cuentan con las necesidades básicas o servicios públicos básicos. Entonces, somos unos privilegiados los que contamos, pues, sintámonos privilegiados, ¿no? Eso es para reflexionar en estos momentos, los que contamos con, por lo menos con los servicios públicos y tenemos alimentación. O sea, no es conformismo, pero es que mirando estas cifras es impresionante. Y más de 1.000 millones de personas hacen sus necesidades básicas al aire libre, o sea, es increíble. Uno mira alrededor y piensa que toda la gente está bien, pero el vecino puede estar aguantando hambre y uno ni se entera, ¿no? Porque yo me ponía a analizar las personas que iban a los supermercados y como que acaparaban todos los productos. Yo creo que todavía tienen esas alacenas llenas, pero ahí es lo que decía nuestra compañera Elizabeth ahorita, de la indiferencia, de si yo estoy bien, entonces el resto no importa, o tal vez no alcanzamos a dimensionar que la persona al lado esté mal, ¿no? O sea, yo sí realmente me siento privilegiado por tener un techo y por tener, pues, los servicios básicos, completamente por lo menos. De acuerdo. Sí, profe, eso es lo que quería decir. Es que es increíble, quizá los únicos objetivos que se van a cumplir son los del clima, porque pues como estamos todos encerrados, el clima, la capa de ozono se ha cerrado, los pececitos están bien, los animalitos en la vida terrestre están muy bien, pero ¿dónde está la paz? Países enteros protestando, ¿dónde está la justicia? Policías que matan gente, y los países ya no quieren cooperar. Y yo les compartí hace unos días en clase algunas cifras del Bertelsmann Stiftung que decían que Colombia estaba en el puesto 88 y que no sé qué, qué tal y qué cual. La ONU dice que hoy hay menos pobres. Listo, sí, hay menos pobres. Pero aún todavía, hoy en día, hay cerca de 2.300 millones de personas que no tienen agua.
216 millones de personas que sufren de malaria, una enfermedad que se puede prevenir si hay una buena salubridad. 4.000 millones de personas que no tienen acceso a servicios médicos. 9 de cada 10 personas en las grandes urbes del mundo, incluida Bogotá, respiramos aire contaminado. 1.000 millones de personas viven sin electricidad y 1.000 millones de personas están en riesgo por el cambio climático. Entonces, hay mucho que trabajar y por eso se habla de algo que se llama el nuevo orden mundial. Y el nuevo orden mundial, y aquí voy a ser un poco fatalista, el nuevo orden mundial es una teoría que dice que va a haber, que hay un grupo de personas que llevan muchos años trabajando en secreto, conspirando, para que haya una única persona que lidere a todo el mundo. Si ustedes se acuerdan, cuando yo les hablaba del sistema internacional, les decía que el sistema internacional era anárquico, es decir, que no hay un poder central que nos regule a todos. Pues resulta que hay un grupo de gente, supuestamente, que quiere crear ese nuevo orden mundial. Entre ellos se cuentan los capitalistas, los comunistas, los judíos, los masones, los Illuminati, los banqueros, las casas reales europeas. Se dice que está apoyado por los Estados Unidos y por las Naciones Unidas. Profe, le faltaron los anónimos. Anónimos, que también están de moda en estos días. Dicen que el Banco Mundial y el FMI están de acuerdo con montar un nuevo orden mundial, que la OTAN quiere montar el nuevo orden mundial, porque dicen que ese nuevo orden mundial nos va a traer la paz y la seguridad internacional. Hay otros que dicen que el nuevo orden mundial no se puede dar porque no ha habido una guerra en el mundo. Pero realmente puede haber un país que ahorita le quite el liderazgo del mundo a Estados Unidos. Puede haber un país que ahorita diga, oye, sí, yo me voy a tomar el liderazgo del mundo. Eso es lo que no sabemos. Quiero que veamos este video donde un profesor nos explica si eso del nuevo orden mundial es tan malo o no es tan malo. Y después yo les voy a contar si sí puede haber un cambio de poder en el mundo, si China puede liderar el mundo o no puede liderar el mundo. Hola, amigos de la historia. Bienvenidos a una nueva sesión de Un Profesor. Yo soy Óscar y hoy voy a hablaros de en qué consiste el nuevo orden mundial. Bien, para empezar, tenemos que entender que después de un gran conflicto, sobre todo si es a nivel continental o ya no hablemos mundial, nace la esperanza de que de los desastres de la guerra surgirá una paz duradera. Esta esperanza se traduce en dos reacciones. La primera puede ser la modificación del orden establecido. Y una segunda, restablecer el antiguo orden. Es decir, la primera sería, vamos a hacer algo para cambiar lo que teníamos, y la segunda, volvamos a lo que teníamos antes. Un claro ejemplo de esta segunda reacción sería la vuelta al antiguo régimen después de la derrota de Napoleón. Bien, de hecho, para resumir, ¿qué busca el nuevo orden mundial? Pues que las relaciones entre los estados sean mejores y más igualitarias, que haya cooperación entre los estados, que haya igualdad y sobre todo que haya paz. Pues bien, como os decía, después de la Primera Guerra Mundial, como vemos, después de un gran conflicto, pues después de la Primera Guerra Mundial es el presidente de los Estados Unidos, Woodrow Wilson, el que usa por primera vez el término de nuevo orden mundial. Es aquí cuando la comunidad internacional se orienta hacia la construcción de un nuevo orden mundial. Es decir, hemos pasado una guerra mundial, para que no se repita, tenemos que cambiar el orden mundial que había previamente a la guerra. De hecho, se fundan la Sociedad de Naciones y se intentan implementar estos cambios, pero la historia nos demuestra, con el advenimiento de la Segunda Guerra Mundial, que fracasó estrepitosamente. Bien, después de la Segunda Guerra Mundial, se crea la ONU, que también lo que pretendía pues era esto, que las relaciones entre estados mejoren, que cooperen, que sean más igualitarias y que haya una paz. Pero ¿qué pasó después de la Segunda Guerra Mundial?
que el mundo se divide en dos ejes. Hay dos grandes superpotencias confrontadas ideológicamente, económicamente, políticamente y socialmente. Así que lo que buscaba el nuevo orden mundial, si bien es cierto que hay paz durante la Guerra Fría, aunque es una paz tensa, la cooperación, la igualdad y las relaciones no se tienen para nada en cuenta. Es decir, lo que se había establecido como nuevo orden mundial a principios de siglo, vemos que en la Guerra Fría ni por asomo se consigue. Y después de cuando ya para terminar la Guerra Fría, cuando los dos bloques se aniquilan, por decirlo así, el que se aniquila más es el bloque comunista, vemos que con la preeminencia de los Estados Unidos, con su intervencionismo político, social y económico frente a terceros países, y con el surgimiento del terrorismo, pues los ideales del nuevo orden mundial tampoco hoy día se han conseguido. Sí, pues amigos, vemos que el nuevo orden mundial es un concepto que surgió a principios de siglo, que apostaba por estos 4 ítems, pero que después de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda y de la Guerra Fría, vemos que nunca se ha conseguido llevar a buen puerto, a término totalmente, estos puntos. Así pues, el nuevo orden mundial es una idea que todavía perseguimos el ser humano. Espero que os haya gustado esta pequeña pincelada de lo que es el nuevo orden mundial y, como siempre, emplazaros a nuestra página web unprofesor.com, donde encontraréis ejercicios que os hemos preparado de este tema, así como muchos otros temas que os pueden interesar. Así pues, me despido de vosotros, os emplazo a una próxima sesión de Un Profesor y muchas gracias. Entonces, ¿va a cambiar el nuevo orden mundial con el coronavirus, sí o no? ¿Va a haber un nuevo poder después del coronavirus? ¿Sí o no? Señores. Profe, yo creería que sí, en el sentido de que esto está llevando precisamente a esa nueva reestructuración, ¿cómo decirlo? Al nuevo planteamiento que los sistemas económicos están tomando. Hace poquito veía que Zizek, o Zizek, nunca supe bien cómo se dice, decía que esto iba a ser el fin del capitalismo, ¿no? O sea, como que... Pero no, realmente esto como que fue un golpe aún más fuerte para que el capitalismo se conforme con mayor autoridad de lo que ya ha sido a lo largo de este tiempo, que la gente se obliga a comprar y ahora compra incluso más. Entonces yo sí creo que se está generando una nueva estructura de poder. Juan Carlos. Profe, pues según la historia, por ninguna epidemia o por ninguna pues, crisis por la que estamos pasando hoy en día se han implementado cambios muy significativos, ¿no? Y pues no creo que por esta pandemia, por el COVID, se establezca un nuevo orden mundial, ¿no? Pero sí, de pronto lo que desata es una guerra y por la guerra sí de pronto se reestructure esto. Michael. Pues yo opino que del nuevo orden mundial, si de pronto pues, lo que hablan es compañeros de una reestructuración, sí, mediante una guerra tal vez, puesto que pues todas las guerras siempre se han realizado con un solo objetivo de poder reactivar las economías que estaban ya totalmente muertas, y en el sentido de que otro país se pueda echar pues a la batuta el régimen, o sea, regir el mundo es un tema demasiado complicado, puesto que, así como decimos, es mejor viejo conocido que malo por conocer, puesto que si, un ejemplo, si China se tomara pues el trabajo de regir el nuevo orden mundial,
pues va a ser un tema demasiado complicado, puesto que ellos son demasiado pues estrictos en lo que ellos plantean y afirman, pues desde nomás partiendo de su cultura, como hablábamos la clase pasada o antepasada de la cultura de ellos. Creo que en este sentido Estados Unidos va a seguir siendo el que va a seguir comandando el orden mundial, además que aún así que con todo este tema del COVID y todo esto, Estados Unidos siempre sigue siendo tendencia a nivel mundial. Luis Felipe. Bueno, pues en cuanto a lo nuevo orden mundial, no sé hasta qué punto algunas naciones o algunas potencias comiencen a unirse, digamos, en cuanto a lo que son, nosotros sabemos que la próxima guerra, por así decirlo, las próximas guerras van a ser biológicas. Este virus solamente es un paso. Esperemos a ver cómo responde, digamos, Estados Unidos, no sé con qué otro virus, o algo más corrosivo, o tal vez hagan algo diferente contra Asia, porque según Donald Trump, China tiene la culpa de este virus y del problema económico que está surgiendo a nivel mundial. Y como sabemos, pues un país tan capitalista como Estados Unidos, para ellos es primordial primero su economía antes que sus mismos habitantes. Donald Porque, Trump se pues, espera lo que sea. sí, o sea, digamos que aquí ya es una guerra que, digamos, y se están dando cuenta que muchos países, digamos, China es un país que está sobrepoblado, Estados Unidos también es un país sobrepoblado. Entonces se están dando cuenta que no tienen los suficientes recursos, ya sean económicos o recursos naturales, para sostener toda esta gran cantidad de personas. Y yo lo que estoy pensando desde cierto, bueno, desde mi punto de vista, es que ellos quieren acabar como sea o disminuir la gran cantidad de personas que puedan. Porque digamos lo que, pues para las grandes potencias es muy difícil solventar más de 10 o más de 50 millones de habitantes. Entonces es complicado en esa parte. Juan. Bueno, profe, yo creo que estoy de acuerdo con mis compañeros en cuanto a que, pues, posterior a este virus, no creo que ese nuevo orden mundial surja así súper imponente. Yo creo que va a haber una reestructuración. Creo más que de pronto, no sé si he visto muchas películas, no sé. De pronto es que veo más cosas negativas que positivas por este lado del nuevo orden mundial, ¿no? Si nada más en un país es difícil llegar como a esos rincones donde todo sea equitativo y no por cuestión de capacidades, sino por cuestión de avaricia. Entonces creo que puede pasar, sí, de pronto no en un futuro cercano, de pronto en un futuro más lejano, más no nuestro, donde de pronto el que llegue allí va a llegar más por poder que por bienestar de la humanidad, ¿no? Por ambición que por humanidad. Y ya, sí, quería que es. Juan Carlos se me adelantó en algo que Profe, yo, señora. profe, bueno, respecto a esto, yo creo que no va a haber una reestructuración, ya que los estados están acostumbrados a gobernar de cierta forma y pues yo no creo que ellos vayan a permitir que un COVID o otra cosa cambien sus intereses personales. Juan Carlos se me adelantó en una cosa que yo iba a decir. Si bien el coronavirus es la peor crisis que hemos visto desde la Segunda Guerra Mundial y supone ciertos desafíos al estado de bienestar, a la economía y a la posición de liderazgo global de los Estados Unidos, y sí, va a reforzar el liderazgo que China ya ha venido teniendo durante los últimos años, no va a cambiar el orden mundial. Va a ser un catalizador, va a ser una cosa que acelere los conflictos que ya se venían dando entre China y Estados Unidos. Se puede hablar de una nueva guerra fría, esta vez con China, no con Rusia, pero resulta que a lo largo de la historia se han dado unas pandemias. La gripe española de 1918, el SARS en el 2002, el H1N1 en el 2009 y el ébola. Y ninguno de ellos cambió la constitución del nuevo orden mundial, cambió el liderazgo global. Solamente las guerras son las que cambian significativamente el poder, la distribución del equilibrio de poder. Pasó después de la Primera Guerra Mundial, que pasó Alemania a ser Alemania pasó de ser la principal potencia de Europa a cederle el puesto al Reino Unido a Francia. Pasó en la Segunda Guerra Mundial, que los grandes poderes fueron Rusia y los Estados Unidos. Pasó en la Guerra Fría, que Estados Unidos tomó el mando del mundo.
Es decir, tendría que haber una confrontación militar, una confrontación bélica muy grande para que esto suceda. Porque como dice Henry Kissinger, ex secretario de Estado de los Estados Unidos, el orden mundial solamente se da con un cambio significativo en el equilibrio de poder, es decir, que un país gane una guerra o una confrontación armada, y que esto redefina la legitimidad de a quién seguimos o no. Y es muy poco probable que todos los países del mundo digamos hoy, yo voy a seguir a China, yo voy a seguir a China, porque con China nos pasa algo. No sabemos qué tiene China, no sabemos qué es China, no sabemos qué es con China. Todavía desconocemos muchas de las cosas, muchos de los intereses de China, y eso nos va a llevar a no confiar en China, y como decía alguien hace un ratico, es mejor malo conocido que bueno por conocer. Esto del nuevo orden mundial sí existe, esta teoría sí es real, es una teoría que busca pues meter un poco de miedo y de incertidumbre al mundo, y Colombia pues no va a tener un rol muy definitorio en ella, porque pues Colombia es un país que sigue a los grandes líderes. Colombia es una buena oveja del rebaño. Esto es como un tablero de ajedrez donde unos grandes poderes juegan con nosotros los demás, y Colombia en esos grandes poderes es una ficha más. Yo les decía al principio de la clase que hoy era la última clase de contexto nacional y global, porque pues el otro miércoles es el tercer parcial, el parcial final. La idea es que nos conectemos a las 8 de la noche el próximo miércoles en Zoom para ayudarles las indicaciones que va a entrar en el parcial, lo que hemos visto en este tercer corte. Colombia y la Agenda 2030, la crisis de la ciudadanía global, el choque de civilizaciones y esto del nuevo orden mundial. Es decir, las semanas 13, 14, 15 y 16, que en la plataforma virtual en el aula Moodle están las presentaciones, las lecturas, las grabaciones, para que puedan volver sobre ellos. El parcial va a tener una duración de 1 hora y 15 minutos, es un parcial de selección múltiple, pues donde la idea es que podamos mirar qué aprendimos de todos estos temas. Pero yo no me quiero ir sin darles las gracias a ustedes por este semestre. Sé que no empezamos como muy bien, porque pues ustedes tenían un profesor y luego llegó una profesora totalmente diferente, con un enfoque totalmente diferente, con una forma de dar la clase completamente diferente. Pero yo quiero agradecerles a ustedes por el compromiso, por la disposición, tanto en la presencialidad como aquí en la virtualidad. Pues en la presencialidad era muy difícil porque siempre esta clase es una hora un poco complicada, porque el frío, porque un día que hubo protestas, etcétera, etcétera. Y aquí en la virtualidad pues sé que no todos a veces teníamos problemas de conexión o cosas así, pero yo quiero agradecerles el compromiso, quiero agradecerles la disposición, quiero invitarlos a que sigan siendo personas críticas, a que sigan siendo personas que lo cuestionen todo, que lo debatan todo, que lo interpelen todo, y que continúen construyendo su conocimiento en base a este tipo de cosas. Yo espero de todo corazón que esta clase les haya servido, que se hayan cumplido las expectativas que tenían de la clase, o que les haya cambiado la perspectiva que tenían de la clase en un primer momento, que los temas que hemos visto acá les sirvan no solamente a nivel profesional, sino también en su vida diaria. Y en ese orden de ideas me gustaría escuchar a alguno de ustedes, pues, qué piensa de la clase, si cumplió sus expectativas o si por el contrario no las cumplió y la clase fue un fracaso, y con qué se queda después de estas 16 semanas que compartimos. Michael. Profe, yo no iba a interpelar sobre el tema que su merced acaba de plantearse, yo voy a interpelar sobre otra cosita. Adelante. Es que resulta y sucede que pues por cuestiones laborales he estado muy súper ocupado. Ya sé por dónde va la cosa. Y pues, ajá, tú sabes, compréndeme, chica, que no pude subir a hacer video. Tiene hasta las 11:59 de la noche. Ah, yo pensé que tocaba era antes de la clase. ¿Cómo se nota que me presta atención cuando yo hablo? El video lo pueden subir hasta las 11:59 minutos de la noche de hoy. Ah, ok, no era más, profe. O sea que todavía tiene 2 horitas larguitas para que lo haga. Bueno, si nadie quiere hablar del tema del que yo estaba hablando, David. David. ¡Yujú! David no quiere. Pues si nadie quiere decir más nada, entonces
Yo los espero, señor. ¿Ya? Ya, ahora sí. No, es que se me desactiva el micrófono, yo no sé Tranquilo, por adelante. qué. No, profe, muchísimas gracias. De verdad que las clases con ustedes fueron excelentes, tanto de manera presencial como de manera virtual. Se aprendió muchísimo de todo lo que su merced nos enseñó. Y pues Arigato. bueno, quedan muchísimas cosas en el tintero por discutir. Demasiadas, diría yo. Y el problema, Si nos encontramos en los pasillos de la universidad el otro semestre, echamos Dora un rato. sí, sí, porque, uy, hay varias cosas en el sentido en el que uno dice, yo no sé si ustedes de pronto le han echado una mirada a esa serie que se llama El General Naranjo. Yo Ay, no yo la he es que no podido ver, tengo tiempo de ver televisión, ¿no? no, pero es que esta está por internet. Em, yo he visto unos capítulos recordando lo que para mí fue mi infancia, de cómo fue la situación tan terrible en la época de Pablo Escobar, el narcotráfico, los pésimos gobiernos que siempre hemos tenido. Y la pregunta siempre es, o sea, esta vaina no ha cambiado nada, por el contrario, o sea, lo que han cambiado es de personajes, pero las situaciones siguen siendo casi que las mismas, que el chantaje, que la extorsión, las amenazas, que los asesinatos, toda esa cuestión. Y que yo decía, em, cómo cambiar la situación digamos, de este país, porque desde que yo tengo memoria, y estoy hablando, pues obviamente yo soy más viejo que inclusive que su merced, em, yo estoy viviendo esa clase de situaciones y algo de los capítulos que he podido ver por internet de esta serie me hizo recordar todo eso y planteándolo hoy en día yo decía, de verdad que seguimos en la misma situación, inclusive antes peor en muchas circunstancias y esta vaina no cambia. Entonces era como decir, sí, muy chévere lo que hemos visto, pero también de qué manera nosotros podemos contribuir a que esta vaina cambie. Y profe, de verdad, muchísimas gracias por todo lo que su merced nos dio este semestre. A ti, David, muchas gracias. Yo creo que la mejor forma de cambiarlo es, y siempre se los he dicho, buenos pensamientos, buenas palabras, buenas acciones. Quizá no podamos lograr un impacto a muy grande escala, pero podemos lograr impacto en nuestras pequeñas comunidades y eso va a generar la diferencia. Natalie. Profe, igualmente, pues muy interesante la clase, todas las sesiones que tuvimos. Yo creo que todo lo que ha pasado durante este año hasta el día de hoy ha sido supremamente loco. Nos tuvimos que adaptar a otros espacios, a estos espacios virtuales, pero la profesionalidad está por encima de todo y pues no quiero sonar como lambona, disculpen la expresión, pero sí, o sea, bien las clases, a pesar de que son virtuales, pues los temas se tratan con mucha propiedad y pues son supremamente interesantes. A mí me gustan mucho todas esas cosas de las que tratamos en clase y lo que decía mi compañero David, o sea, todo esto lo tenemos que llevar y tenemos que realizarlo en nuestras profesiones, ¿no? O sea, no es como que, ah, ya vi, ya pasé la materia y listo, ya se me olvidó todo lo que aprendí y solamente era una cuestión de nota. No, o sea, lo ideal es que todas estas cosas que aprendimos también en nuestro diario vivir, también las podamos llevar, las podamos realizar día a día. Muchas gracias, profe. A ti, Natalie, muchas gracias. Laura. Profe, pues primero agradecerle porque digamos que las expectativas que yo tenía pues eran diferentes, estamos acostumbrados a como a otras cosas, pero de esta clase aprendí un montón, ya que es conocida de muchísimos temas, no creí que de pronto fuera a aprender de todo esto, pues muy agradecida porque aprendí mucho de historia y superó mis expectativas, profe. Muchas gracias. A ti, Laura, muchas gracias. Bueno, vayan a terminar los videos, los que no los han terminado, y nos vemos el otro miércoles para el parcial final. Listo, profe, gracias. Que tengan Listo, buena profe, noche. Igual gracias. que descansen. Gracias, profe. Gracias, Chao, profe. Muchas gracias, profe. Muy amable. Chao. profe, gracias.